Dios les bendiga a cada uno en esta hora. Vamos a estar hablando en este momento acerca de justificados por la fe. Justificados por la fe. En este momento me estaba recordando de que soy culpable de una cosa, y es que pasé 4 años en El Salvador aprendiendo a hablar inglés, y hasta el día de hoy me doy cuenta cada vez que lo hablo de cómo la lengua se me enreda y no soy capaz de decir una palabra. Creo que si alguien me hiciera un juicio de qué tan bueno soy para hablar inglés, dejaría ese juicio y sería decretado culpable. Ahora, cuando hablamos de cosas espirituales, ocurre más o menos lo mismo. Creo que cuando todos llegamos cerca del trono de Dios, nos sentamos en aquel lugar a esperar qué será lo que Dios va a decir de nosotros, nos podemos dar cuenta de que no podemos ser decretados o declarados inocentes delante de Dios por muchos errores que hemos cometido, por muchos pecados que hemos cometido, porque tuvimos la oportunidad de hacerlo y muchas veces no lo hicimos. Por eso recordaba los años que tuve de escuela de aprender inglés. Tuve la oportunidad de aprenderlo bien y lo desaproveché muchas veces por miedo, por temor, y a veces hacemos lo mismo con Dios. Tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas y las desaprovechamos por miedo, por el qué dirán, por la vergüenza de dejar el mundo. Estas semanas comencé a leer un libro muy curioso, se llama Confesiones y es de un teólogo de allá por el año 300 después de Cristo. Y él decía, soy culpable porque me daba vergüenza no cometer pecado, porque todos mis amigos, todos los que me rodeaban, todos los que me acompañaban, pecaban y se reían cuando pecaban, y cuando hablaban de ello, lo disfrutaban. Y me daba vergüenza, tanta vergüenza no pecar como ellos, que me inventaba los pecados para que ellos disfrutaran conmigo de aquellas mentiras. Y es que a veces estamos acá y nos damos cuenta que si por nosotros fuera, no podemos ser justificados delante de Dios. Si fuera por nosotros. Porque lo que él decía era una verdad. Nosotros disfrutamos lo que el mundo ofrece muchas veces. Y esta es la gracia que encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1, que era el texto que leía nuestro hermano Charlie, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, soy justificado por Dios, pero no por mí. Este texto es muy claro en eso. No porque yo puedo, no porque yo he hecho méritos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo no puedo llegar delante de Dios y decir, declárame inocente, porque lo soy. Y este va a ser el primer punto. Inocentes. Inocentes. ¿Por qué Dios nos ha declarado a nosotros inocentes? ¿Qué es lo que la palabra justificado significa? Justificado significa que usted estuvo delante del juez, el juez vio sus pecados, y a pesar de que todas las pruebas estaban en su contra, él vino y lo declaró inocente. Eso significa. Dice este versículo, Romanos 5, 8 al 9. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados
por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dice, aún siendo pecadores, aún teniendo todo en nuestra contra, Dios tomó a bien decir que nosotros somos inocentes por la sangre de Cristo, por la sangre que se vertió en la cruz, porque Él nos ama de gran manera a nosotros. Somos inocentes, sí, porque Cristo ocupó nuestro lugar. Cristo usó, o en este caso, ocupó nuestro lugar. Dice Romanos 5, 8 al 9, Cristo murió por nosotros. Es decir, yo tenía que estar en esa posición en la cual Cristo estuvo. Y esto es lo que yo tengo que pensar. ¿Quién merecía ser escupido? ¿Quién merecía ser golpeado? ¿Quién es el que merecía realmente cada uno de los látigos que golpearon el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el que merecía el castigo de llegar a la cruz y ser clavado en el madero? La palabra de Dios dice, Jesús, nuestro Señor, fue tentado en todo y no hubo pecado en él. Por ende, la respuesta es que Jesús no merecía o no debía estar en aquella posición. Ese era mi lugar. Porque creo que si exploramos nuestra vida, si ponemos a ver la vida de Giovanni y decimos, Giovanni ha sido tentado en todo, pero ha caído muchas veces, ha tropezado muchas veces, no ha sido libre de pecado. Por ende, esa posición, ese látigo, ese golpe, esa escupida del soldado romano al rostro de Jesús, era para mí. Dios dio a su Hijo y lo puso en la posición donde yo tenía que estar, donde yo tenía que ir caminando quizá con aquella cruz sobre mis espaldas y soportando todo el castigo. Dice este texto también, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por su sangre, por la sangre de Jesús. Es que nosotros vamos entonces a ser libres de esa ira venidera, de ese castigo que viene. Jesús contaba una parábola y decía que nosotros vamos a llegar delante de Jesús, delante del trono de Dios, y que Él va a apartar, dice, a los corderos, a las ovejas, aquellos que hayan sido buenos discípulos de Él, al lado derecho, y a los otros al lado izquierdo. Sin la sangre de Cristo, porque esto es lo que importa realmente, sin su sangre en la cruz, yo realmente no podría ser apartado al lado derecho del Señor. No podría ocupar esa posición que ahora ha sido dejada para mí porque hay otro que fue juzgado en mi lugar. Hay otro que cargó con el castigo que era para mí. Y esto de que otro usó mi lugar, otro fue castigado por mí y yo fui declarado inocente, lo único que hizo fue permitir que seamos salvos nosotros. Entonces nosotros somos salvos al ser declarados inocentes. Dice Romanos 5:1, la segunda parte del versículo, y el versículo 9 en su segunda parte, dice así: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, la parte final. Por su sangre seremos salvos de la ira de Dios. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios.
A mí me gusta recordar la imagen siempre de Moisés bajando del monte Sinaí después de 30 días en la presencia de Dios, y cómo todos los israelitas que estaban idolatrando a una imagen hecha de oro, de bronce, abajo del monte, huyeron espantados al ver el rostro de Moisés resplandecer y decir: hemos visto a Dios, ahora vamos a morir, porque somos pecadores. Eso es de lo que Dios me está diciendo a mí ahora. Tienes paz para con Dios. Estás tranquilo para con Dios. Puedes estar muy, muy en paz. Y esa es la bendición que se nos anuncia a nosotros, que veremos la presencia de Dios sin miedo al castigo, sin miedo a ser condenados. Y luego dice: por su sangre seremos salvos de la ira. Tener paz implica saber que no voy a ser castigado. ¿Alguna vez fue castigado por sus padres? Yo le tenía miedo, ¿no? Tenía mucho miedo. Porque sabía que cuando yo hacía algo malo, había un castigo que me esperaba. Yo hablaba con un hermano y le mencionaba que en mi casa había una hoja de trabajo. Yo tenía que, como trabajo personal, hacer mis tareas de la escuela, mis trabajos de la escuela, limpiar la habitación, y eso implicaba que yo ganaba puntos para poder ver televisión. Y debía leer cierta cantidad de páginas de algún libro que contaban como puntos para poder ver televisión. Yo sabía también que el castigo que yo iba a recibir si no cumplía con esas tareas y no ganaba esos puntos era no ver televisión. Eso quería decir que yo quería cumplir esas tareas, porque disfrutaba ver televisión, lo disfrutaba. Pero sabía que tenía que hacer algo para poder llegar a ello. Y si no lo hacía, pasaba toda la semana sin ver televisión. Y uno va haciendo el cálculo y uno va midiendo las cosas y dice: ¿qué necesito para tener el premio? Bueno, lo que necesito es saber que tengo responsabilidades que cumplir. Este texto nos dice que nosotros ahora tenemos paz. No saben la tranquilidad que se sentía saber que había cumplido con todas las tareas de la casa y que iba a poder ver televisión. Ahora, trayendo eso a una imagen espiritual, es bonito saber que he cumplido con lo que el Señor me ha pedido acá en la tierra y que el día que venga mi premio lo voy a estar esperando con tanta paz, porque tengo tranquilidad en mi corazón de saber que no tengo una deuda con Dios, de saber que Dios no va a venir aquí a castigarme porque yo he tratado de hacer su voluntad. Me he esforzado porque he luchado por eso. Pero ¿quiénes son entonces aquellos que no van a tener paz? Bueno, aquellos que aún siguen pensando todo el momento, todo el tiempo, en la ira de Dios. Aquellos que siguen viendo con pavor la presencia de Dios. Decía un maestro mío, decía: ¿saben qué es lo peor que le puede ocurrir a un pecador? Y la respuesta que dábamos en la clase era estar lejos de Dios. Y él dijo: no, lo peor que les puede pasar es estar cerca de Dios. Porque por eso es que tratan de huir de Él. Porque saben que están mal delante de Él. Y saben que cuando estén cara a cara con Dios, van a tener que pagar las cuentas. Y por eso es lo peor que puede ocurrir para alguien que no ha buscado
el arrepentimiento con Dios. Hemos sido justificados, ¿sí? Y esto nos da entonces paz de la ira de Dios. Puedo estar tranquilo. Puedo estar en paz conmigo mismo y en paz con Dios. Y todo esto, de haber sido declarado inocente, de ahora saber que soy salvo, me encamina a mí a vivir reconciliado con Dios. La mejor imagen que tenemos de esto es Romanos, capítulo 5, versículo 13 en adelante, donde se habla de Adán y de Jesús. Y dice, por Adán todos pecamos, fuimos destituidos, fuimos quitados, fuimos apartados de la gracia de Dios. Y dice, y ahora por un hombre, por Jesús, hemos sido reconciliados para con el Señor. Esas palabras son tan significativas porque nos recuerdan lo que se perdió en la creación por el pecado de Adán y Eva, por el pecado que se cometió al inicio. Todo el ser humano se apartó de Dios y dejó de buscar las normas de Dios. Vivió a su antojo y su deleite sin darse cuenta de todo lo que estaba cargando para sí, de todo lo que estaba llevando encima de él. Dice, y ahora por Jesús ha sido reconciliado. La deuda ya fue saldada. Ahora, ser reconciliado con Dios, dice Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nos gloriamos en Él. Nos gloriamos en la reconciliación. Esto significa que estamos firmes. Estamos firmes. Que estamos tratando de mantenernos firmes en aquello que hemos creído. Hay personas que creen que al ser justificados por Dios, que al haber recibido esta bendición, ahora nosotros estamos libres de cualquier culpa. Pero al igual que con las faltas que hemos cometido que merecían un juicio, ahora nadie nos ha dicho que el pecado que cometamos más adelante no va a ser digno de juicio. Por eso es que se nos dice que ahora tenemos un abogado para con el Padre. Porque cuando pecamos, ese pecado es una nueva deuda. Por eso es que ser reconciliado con Dios era tan importante. Para que ese pecado ahora pueda ser cargado también por Jesús, como nuestro abogado delante del Padre. El problema es que hay muchas personas que deciden, ustedes saben, que todos pecamos en algún momento, todos tropezamos en algún momento y tenemos perdón de Dios. Pero hay personas que deciden vivir en pecado. Y eso es otra cosa. Una cosa es que yo un día tropiece y me levante y me ponga en las manos de Dios. Y otra cosa es que yo diga, Dios ya me salvó. ¿Qué más da como yo viva? Y decida vivir en pecado. Esa es otra cosa. Porque sabemos que incluso los apóstoles tropezaron. Dice que a Pablo lo regañó por ser hipócrita y por fingir con unos y fingir con otros. Eso para Pablo fue considerado pecado. Podemos ver que los discípulos fallaron muchas veces, pero decidieron no apartarse de la presencia de Dios y continuar con su trabajo. Pero hay personas que pecan y deciden vivir en ese pecado y por ende se apartan de Dios. Y es por eso necesario que estemos firmes en el sacrificio de Cristo, que vivamos firmes en Él, sin decidir un día apartarme de su presencia e irme al mundo de nuevo. Aquí también ocurre algo muy importante y es
que ahora nosotros vivimos en una misma esperanza. Me gusta creer que todos estamos esperando lo mismo, que todos estamos esperando la venida de Cristo. Pero dice que para que en ese día estemos bien, es necesario haber vivido firmes en lo que creímos, firmes en la sangre de Cristo, firmes en el bautismo que recibimos, firmes en la sangre del Cordero, firmes en todo aquello que implica ser un discípulo del Señor para mantener esa esperanza viva. Hay personas que no quieren que el Señor venga. Hay personas que tienen miedo que el Señor venga. Hay personas que dicen, ojalá el Dios venga, pero dentro de unos 10 años, cuando yo ya no esté con vida, o que me dé tiempo de enderezar mi camino. El problema es que muchos de los que dicen esto nos hacemos llamar cristianos. Y Pablo es el mayor ejemplo de lo que es tener una misma esperanza, cuando él en sus palabras dijo, para mí el morir es ganancia. Él estaba convencido de lo que hacía y estaba convencido de que él quería ver la presencia de Dios, porque sabía que estaba caminando de buena forma. Si nosotros hemos sido justificados por Dios, si nosotros nos encontramos justificados por el Señor, es bueno que entendamos que su salvación vino a nosotros para reconciliarnos con el Padre. Y esto implica que nosotros tenemos que vivir en firmeza delante de Dios hasta que Él venga. La fe puesta en el sacrificio de Cristo es la que nos ha justificado, nos declaró inocentes a pesar de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todo lo que nosotros hemos hecho que sirve para vergüenza del ser humano. Esto con el propósito de que fuésemos salvos, con el fin de permanecer firmes hasta la venida de Cristo. Somos justificados por la fe puesta en la sangre del Cordero. Somos justificados por la fe puesta en lo que Dios hizo al entregar a su Hijo en aquella cruz por nosotros. Somos justificados al permanecer firmes en esa fe, en esa esperanza y estar convencidos de que estamos trabajando para un día estar con el Padre en la vida eterna. No es bueno tropezar y quedarnos ahí tirados. El Señor no quiere eso. El Señor sabe que somos humanos y por eso Jesús oró y dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los libres de él. Porque el Señor sabía que con nuestra humanidad nosotros podemos tropezar, podemos pecar, pero también sabía que podía librarnos de aquello. También sabía que si nos ponemos en las manos de Dios, podemos ser libres de todo eso. Así que, hermano, si usted ha sido justificado hasta el día de hoy, manténgase firme. Si un día comete pecado, si un día tropieza igual que yo lo he hecho, manténgase firme. Busque a Dios. No sea como aquellos que abandonan por completo al Señor porque cometieron un error, porque fallaron, porque un día fueron tentados y tropezaron y decidieron marcharse y alejarse de la presencia de Dios por completo. No haga eso, porque la sangre de Cristo vino acá, a la cruz del Calvario, precisamente para justificarlo a usted y para darle salvación de este mundo cruel. Quedamos con esta alabanza, con este canto de invitación.